Les cuento un poquito, yo, mi nombre es, bueno, ya todos lo saben por el mail, mi nombre es Cristina Kirchner, yo me recibí en la Universidad de Mar del Plata, en la misma facultad que estudian ustedes, hace 25 años, este año cumplí 25 años de graduada, un montón. Ejercí siempre la profesión en forma libre y desde hace 8 años trabajo en el Poder Judicial en una defensoría oficial civil, ¿sí? De modo que brindamos asesoramiento jurídico a aquellas personas que no pueden abonar los honorarios de un abogado de la matrícula y eventualmente los patrocinamos en juicio. ¿Mm? Esa es mi función actual. Bueno, vamos a ver nosotros en estos días que tenemos de clase, vamos a ver las bolillas 5 y 6, ¿sí? Mi idea es que, bueno, que todos puedan evacuar las dudas que tengan en las mismas clases, eventualmente si no, las van anotando, y luego la última clase las repasamos o revisamos las dudas. Si luego cuando están estudiando les queda se les genera alguna duda, alguna inquietud, no hay ningún problema de que me la hagan llevar por mail, o que me la adelanten por mail para, digamos, trabajarla y evacuarla y explicarla ese día en la clase, ¿sí? Bueno, esta parte ustedes ya lo sabrán, ya les habrán dicho el doctor Turina, que estuvo hasta ayer con ustedes, y la doctora Arrieta. Es una materia larga, así que intenten, procuren llevarla al día, estudiando todos los días las clases que vamos dando, de modo tal de ir entendiendo, comprendiendo los temas, ¿no? Porque como es un proceso, si no entendimos lo anterior, difícilmente podamos entender lo que sigue. Eh, Así que, bueno, ¿cuántos son? 97 vamos. ¿Están todos dando el presente? Perfecto, porque bueno, ya saben cuáles son los requisitos de la cursada. A ver, les pido por favor que prendan las cámaras, ¿sí? Profesora, Yo no dispongo de Sí. cámara, disculpe. Bueno, si yo alguno también, no tiene, la PC que está no funciona la cámara. Y el bien. mejor audio, por eso me... Perdón, recién entro saliendo de sociedades. ¿Qué pasó? No, ¿quién habla? Leonardo Rosas. Leonardo, me estaba presentando nada más, todavía no arrancamos con la clase, ¿sí? Estaba pidiendo que prendieran las cámaras para, aunque sea en forma virtual, poder conocernos, ¿sí? Perfecto, doctora. Acá no le puedo errar porque no soy malo, pero soy mucho.
Rosario, Morena, Sheila, Natalia, Ivana, Matías. Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Así nos podemos conocer. Doctora, ¿Sí? ¿qué dijo que iba a dar usted? ¿Qué puntos de qué unidad, de qué Yo bolilla? voy a dar las bolillas 5 y 6, ¿sí? Las bolillas 5, la unidad temática 5 y 6, o sea, la intervención del demandado y la parte general de prueba. Eso Genial, es lo que muchas vamos a ver. Bueno, si a alguno no le funciona la cámara, está disculpado o no tiene cámara, pero bueno, quiero que la mayoría estemos conectados. Y una cosa importante, me parece, que es que tengan el código a mano, ¿sí? Porque está bueno que a medida que van escuchando la clase, poder ir cotejando con el código, porque de modo tal de que si alguna duda o alguna cuestión les resulta no comprensible, me la pueden hacer saber. Si hay alguna cuestión que yo no les pueda contestar en el momento, porque bueno, es una materia muy amplia, todo el tiempo estamos estudiando la materia, ¿sí? Así se los voy a hacer saber y lo vemos al día siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la unidad temática 5, entonces, que es el ejercicio del derecho de defensa del demandado, ¿sí? Siempre yo lo que aconsejo es que nos ubiquemos dentro del proceso, ¿no? Cada vez que vamos a ver un tema, que nos ubiquemos en qué momento del proceso estamos, en qué etapa del proceso estamos. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con el tema, vamos a ubicarnos. Con el doctor Turina, hasta ayer, ¿no? Vieron demanda, vieron el traslado de la demanda, de modo tal que tenemos un proceso iniciado con una demanda de la que se corrió traslado. Por lo tanto, el demandado ha recibido en su domicilio real, ¿sí?, la demanda con copia del escrito presentado y copia de toda la documentación. Entonces, en este estado, ¿cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado? Porque vamos a ver que puede tomar diferentes actitudes, ¿sí? Podría presentarse en el proceso y oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, que justo es el tema que vamos a ver hoy. También podría presentarse y contestar la demanda directamente. Podría optar por no presentarse, no darle bolilla al proceso, no presentarse a estar a derecho, porque en definitiva, contestar la demanda es una carga procesal, no es una obligación, no tienen la obligación, es un derecho constitucional, el derecho a ejercer la defensa, por eso es tan importante el punto de esta bolilla, ¿sí? Pero procesalmente hablando es una carga, no es una obligación. Podría directamente decir, me presento y constituyo domicilio, pero ni contesto la demanda, ni opongo excepciones, y a cada una de estas actitudes va a tener consecuencias diferentes, ¿sí? Bien.
Dentro del programa tenemos un puntito, un ítem que es la diferencia entre la defensa y excepción, ¿no? Van a encontrar diferentes, que por ahí, diferentes autores lo tratan de distinta manera el tema. A mí me gusta, en este punto, me parece mucho más claro, seguir a la doctrina francesa, que dice que las defensas van a ser todas aquellas circunstancias que se alegan en contraposición al derecho del actor, a la pretensión del actor. Y tienen que ver desde este prisma, digamos, la defensa se va a asociar con el derecho sustancial, es decir, van a ser aquellas, obstáculos, aquellos obstáculos que el demandado va a oponer al progreso de la acción, pero que tienen que ver con el derecho sustancial. Por ejemplo, el pago, la novación, el hecho de que no cumplo porque el actor no cumplió su parte en el contrato. Y vamos a reservar el término excepción para aquellas defensas o aquellos obstáculos que impiden, digamos, el avance del proceso. Es decir, el término excepción, ¿no?, lo correlacionamos con el derecho procesal y el término defensa con el derecho sustancial. Habitualmente solemos escuchar o incluso decir, y me lo van a escuchar decir a mí, que decimos la oposición de excepciones previas, ¿no? Ahora bien, previas, ¿por qué? ¿Por qué decimos excepciones previas? Primero, tenemos que tener en cuenta que, conforme lo que dije anteriormente, cuando hablamos de excepciones, vamos a hablar de, sí, está bien dicho, de excepciones, vamos a hablar de obstáculos al progreso de la acción jurisdiccional, ¿no? Obstáculos que impiden el avance del proceso. Bien. Y decimos excepciones previas. ¿Previas a qué? ¿A qué son previas? En realidad, cuando hablamos decimos excepciones previas, no estamos usando una terminología correcta. La terminología correcta sería excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Y por qué es importante hacer este distingo? Porque hay una cuestión fundamental en esta distinción. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Significa que alguien tiene que pronunciarse. ¿Quién se tiene que pronunciar? El juez, ¿no? Claramente el que se pronuncia en un proceso es el juez. ¿Y por qué son previas? Acá tenemos que tener cuidado. Las excepciones no son previas porque se interpongan antes de contestar la demanda. No es eso. Lo que es previo es el pronunciamiento del juez. ¿Y previo a qué? Previo, anterior a la sentencia definitiva. Requieren, la oposición de excepciones requiere un pronunciamiento previo y específico del juez
para poder seguir avanzando con el proceso, ¿sí? Porque son obstáculos que el demandado va a oponer al progreso de ese proceso, ¿sí? Al progreso de la actividad jurisdiccional. Entonces, el juez va a tener para que resolver esas cuestiones en forma previa, antes de seguir avanzando en el proceso. De hecho, no va a poder avanzar si no se resuelven en forma previa y específica. Por ejemplo, fíjense, si nosotros decimos la excepción de incompetencia, bueno, el juez lo primero que tiene que hacer es resolverla para poder seguir avanzando. No se puede seguir avanzando en el proceso si no está resuelta en forma, primero, esta excepción, ¿sí? Entonces, van a requerir el pronunciamiento judicial a través de una resolución interlocutoria. Por eso son de previo y especial pronunciamiento. Y esto es muy importante, parece tonto, parece como sobreabundante o algo que como que se sobreentiende, pero es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a ver después la parte de los recursos, ¿sí? Cuando vamos a ver cómo son los recursos en las excepciones. Por eso me quería detener un par de segunditos en este punto. Bien. Cuando vemos las excepciones, están en el artículo 300, a partir del artículo 344 del Código. Las excepciones las clasificamos en excepciones dilatorias y perentorias, según el efecto que produzcan, ¿sí? Las excepciones perentorias van a producir, de ser receptadas en forma favorable, van a producir la perención de la instancia, es decir, la muerte de la instancia. Si son admitidas, se va a producir el aniquilamiento del derecho del actor. Por eso son perentorias. Por el contrario, las excepciones dilatorias, la recepción favorable de estas excepciones va a requerir el cumplimiento de ciertos recaudos para poder seguir avanzando. Si nosotros leemos el artículo 345, donde están, fíjense, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, la enumeración es taxativa, ¿sí? Solamente se pueden interponer las que figuran en el código, las que establece el código, solamente esas. Pero fíjense que el artículo 345 dice, solo se admitirán como previas las siguientes excepciones, y tiene 8 incisos, ¿no? Pero no son solamente esas, porque a esas hay que agregarle el arraigo, que figura en el 346, y la prescripción, que figura en el 344. O sea que son las del 345, más el arraigo del 346, que ahora lo vamos a ver, y la prescripción en el 344. Ahora fíjense, cuando nosotros hablamos de las excepciones previas, ¿no? Estábamos hablando de que son perentorias y dilatorias, la clasificación según el efecto que producen. Si yo les digo, la excepción de incompetencia, ¿a ustedes qué les parece? ¿Será dilatoria o perentoria? Dilatoria. Dilatoria. Dilatoria, exactamente. ¿Por qué?
porque el juez, si se declara incompetente, va a remitir al juez que considere competente, si está dentro de la jurisdicción provincial, pero en otro departamento judicial, o bien va a archivar la causa. Pero el derecho del actor no se va a aniquilar, ¿sí? Bien. Ahora, la cosa juzgada, ¿qué les parece? Perentoria. Perentoria, exactamente, porque cuando hablamos, ahora lo vamos a ver con detalle cada una, ¿no? Pero cuando hablamos de cosa juzgada, hablamos de que hay existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material que ha resuelto el asunto que se está debatiendo en ese proceso. Entonces, obviamente, va a ser una excepción perentoria. La falta de legitimación para obrar. La falta de legitimación para obrar, fíjense, si es manifiesta, ahora lo vamos a ver con detalle, pero si es manifiesta, va a ser perentoria. ¿Por qué? Porque va a terminar ahí el proceso, salvo que haya otros litisconsortes y el proceso siga con otros demandados, ¿no? Pero si hay un solo demandado y se recepta la falta de legitimación pasiva porque es manifiesta, el proceso termina ahí. En cambio, si no es manifiesta, se va a resolver en la sentencia definitiva. Bueno, hasta acá estamos con el tema de la clasificación. Sí, sí. Bien. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? No, le decía que estábamos hasta acá con la clasificación. Bien, perfecto. Para poder continuar, vamos a tener que repasar un concepto que lo han visto en la materia elementos, pero que es importante tener presente en este tema, que es el tema de los presupuestos procesales. Ustedes, acá Javier Espinosa se corta, no sé. Bueno, los compañeros Yo están veo bien. diciendo que Por ahora sale bien. bien. A mí Sí, a mí a momentos se me entrecorta, pero de a momentos. Puede ser problema de las conexiones también, ¿no? Bueno, volvemos al tema. El tema de los presupuestos procesales. Es un tema que hay que tener muy presente al momento de estudiar las excepciones. Ustedes recordarán que los presupuestos procesales son aquellos requisitos necesarios para la existencia de un proceso válido. Para que válidamente se pueda constituir un proceso, tenían que cumplirse con los presupuestos o darse los 4 presupuestos procesales, que recordemos, van a ser juez competente, la inexistencia de otro proceso similar, la capacidad de las partes y la existencia de una demanda válida. Gracias, Joaquín. Esos van a ser los 4 presupuestos procesales. Son necesarios para la constitución de un proceso válido. Ahora bien, cuando hablamos de juez competente, va a ser el juez competente de acuerdo a las reglas de competencia que vieron con la doctora Arrieta. Cuando hablamos de la capacidad de las partes, va a ser la capacidad de los sujetos para poder estar en el proceso por sí mismo, o bien tener la representación necesaria, ¿no?
O sea, que tengan la edad necesaria, que no tengan ninguna sentencia que los inhabilite para actuar por sí solos, para ejercer por sí solos los derechos. Acá también tenemos que recordar y relacionar con el tema de la capacidad de derecho, ¿sí?, que tenemos todos, y la capacidad de hecho o de ejercicio, como dice el Código Civil y Comercial nuevo, que es la de poder ejercer por sí, por nosotros mismos, esos derechos, ¿sí? Entonces, la capacidad de las partes va a ser el otro presupuesto. La demanda válida, una demanda con todos los requisitos del artículo 330, y aparte, en determinados procesos, la ley exige, además, para que la demanda sea válida, que se cumplan con determinados requisitos específicos de ese proceso, ¿no? Y la inexistencia de un proceso igual en trámite. Bien. Si miramos un poquito el listado de las excepciones, vamos a ver que estos presupuestos procesales tienen una faz positiva y una faz negativa. Y a la inexistencia de cada uno de estos presupuestos, vamos a tener una excepción. Si no tenemos el juez competente, vamos a tener la excepción de incompetencia. Para poder oponerla y poder seguir adelante una vez que se resuelva con un proceso válido. Si alguna de las partes no tiene capacidad para estar en juicio o no tiene representación suficiente, va a ser la excepción de falta de personería, que el juez va a tener que resolver y que se va a tener que subsanar para poder seguir adelante con un proceso válido. Si la demanda no es válida y no nos permite ejercer el derecho de defensa, va a ser la excepción de defecto legal. Y si hay un proceso similar, igual, entre las mismas partes, vamos a tener la excepción de litispendencia. Entonces, siempre recordar en este tema los presupuestos procesales. Bueno, como dijimos, las excepciones previas son taxativas. A las excepciones que están enumeradas en el 345 hay que agregarle la prescripción, que está en el 344, y el arraigo, que prácticamente está en desuso, en el 346. Cuando hablamos del plazo para interponer las excepciones, o para oponer las excepciones, van a ser los primeros 10 días. El código, en el artículo 344, dice: las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento, en un solo escrito, o sea, todas las excepciones en un solo escrito, y dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda. Esto en el proceso ordinario. En el proceso ordinario va a ser dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda, que sabemos que es de 15. ¿Sí? En el proceso sumario, las excepciones se contestan conjuntamente con la contestación se oponen, conjuntamente con la contestación de la demanda en el plazo de 10 días.
Y en el proceso sumarísimo no proceden las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Por la misma naturaleza rápida y expedita del proceso sumarísimo, no está prevista la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento. No son 15 días, 15 días son para contestar la demanda. En el proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda son 15 días. Y para oponer las excepciones son los primeros 10, ¿sí? Ahora bien, sabemos que el plazo para contestar la demanda puede ser ampliado en razón de la distancia, por el artículo 158, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos un demandado que está en La Matanza, que tiene su domicilio real en La Matanza o en Lomas de Zamora, no importa. Entonces, se le corre traslado de la demanda y al plazo de 15 días va a tener una ampliación en razón de la distancia. Y van a ser 17. Se le van a adicionar 2 días de plazo. Bien, para contestar la demanda. Entonces, en ese caso, en el caso de que el plazo para contestar la demanda se amplíe, en ese caso, el plazo para oponer las excepciones va a ser el que resulte de restar 5 al plazo total ampliado, ¿sí? En el supuesto, en el ejemplo dado, si en vez de tener 15 días para contestar la demanda tenía 17, ¿cuántos días va a tener para oponer excepciones? 12. 12, exactamente. Va a tener 12. Esto es lo que dice el artículo 344 en la última parte. Bien. Bien, entonces la oposición va a ser dentro de los plazos que acabamos de ver, por escrito y en un mismo escrito todas las excepciones. Además, si fuera necesario producir prueba sobre las excepciones, bueno, va a haber que adjuntar la documental, por supuesto, y ofrecer la prueba que sea necesario para acreditarla. Vamos a ver cada una de estas excepciones, ¿no? Las que enumera el artículo 345. Cuando ponemos la excepción de incompetencia, ustedes vieron, cuando vieron las cuestiones de competencia, vieron que se podían plantear de 2 formas, ¿verdad? Por declinatoria o por inhibitoria, ¿cierto? Esto lo vieron con la doctora Arrieta. Bien. Cuando ponemos la excepción de incompetencia, lo que estamos ejercitando es la declinatoria. ¿Sí? Porque nos presentamos al juez que nos citó y le decimos, usted es incompetente. Y en ese caso vamos a tener que adjuntar, por ejemplo, si hubo una prórroga de competencia acordada por las partes, bueno, vamos a tener que adjuntar los documentos que acreditan esa prórroga de la competencia. En este caso, en el caso de esta oposición de excepción,
el juez va a correr traslado por 5 días para que el actor conteste la excepción. El traslado de las excepciones se notifica por Ministerio de la Ley, con la única excepción de la excepción de prescripción, valga la redundancia, que es la única que se notifica por cédula, ¿sí? Ahora, cuando lo volvemos a ver, ¿sí? Pero en general, cuando se sustanciar es correr traslado, ¿verdad? Bien, cuando se sustancian las excepciones de previo y especial pronunciamiento, el traslado se notifica por nota, por Ministerio de la Ley. Bien, la excepción de falta de personería, ¿no? Que dijimos que se refiere a la capacidad para estar en juicio, o a la representación suficiente que tienen que tener las partes, ya sea el actor o el demandado. Imagínense, podría ser el caso de una persona sobre la que pesa una declaración, una determinación de la capacidad. Tiene un proceso de determinación de la capacidad y pesa sobre esa persona una inhabilitación, ¿no? O una curatela. Bien. En ese caso, quien tiene que representarlo en el proceso, habrá que ver qué dice la sentencia. Si la sentencia, digamos, le da capacidad suficiente para actuar por sí solo en un proceso judicial, o bien si tiene que representarlo su curador o su figura de apoyo. ¿Podría llegar a ser el caso? ¿Una pregunta? Sí, en el caso de una sociedad anónima, es el presidente del directorio, por ejemplo. Claro, sería el presidente del directorio el que o bien se presenta en representación de la sociedad y tiene que adjuntar, ¿no?, las actas de asamblea que lo designan y toda la documentación que lo designa, y si confirió un poder, porque por lo general las sociedades anónimas se presentan con apoderado, ¿no? Pero ese poder tiene que haber sido otorgado por una persona que obligue a la sociedad, que represente a la sociedad. Si no hay, también estaría la falta de personería. Podría ser también el caso de, supónganse, un poder otorgado en Capital Federal, o en otra provincia. Cuando el poder es otorgado en otra jurisdicción que no es la provincial, tiene que estar legalizado. Entonces, si no tiene este trámite de legalización, también es pasible de la oposición de la excepción de falta de personería, porque la representación no es suficiente, ¿sí? Entonces, en este caso, se opone la excepción. Sí, ¿qué pregunta? Está en trámite el juicio de incapacidad. ¿Se presume que es capaz? ¿Y se puede iniciar un proceso? Tiene que haber, hasta que no se lo declara incapaz, se presume que es capaz. Pero en todo caso, puede, porque la capacidad es la regla. O sea, únicamente una persona puede ser privado de su capacidad por sentencia.
¿Qué pasa si después sale la sentencia que es incapaz y el proceso ya avanzó hasta la sentencia definitiva? Sería aconsejable que haya lo que se llama un curador ad processum. ¿Mm? Ah, bien. Está. ¿Me escuchan todos? Porque me apareció un cartel de conexión inestable. Ahí medio que ¿Me se había escuchan bien? cortado un poco, pero ahora Sí, se 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 había había acomodó. cortado. cortado. Ah, ¿se entendió lo que dije? Por la mitad, pero está bien. Lo vuelvo a repetir por cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir. En el caso de que de que esté en trámite el proceso de determinación de la capacidad, en principio, la persona es capaz. No obstante ello, habrá que ver el caso particular, y se puede pedir un curador ad processum, para que lo represente en el proceso, ¿sí? Bien. Bien. Seguimos con las excepciones. La falta de legitimación. Ustedes saben que Ahora sí, doctora, se me Ahora sí, fue. ahora sí se Se cortó como 10 segundos. bueno, vuelvo a arrancar entonces. Quedó como en la falta. Bien. Vuelvo a arrancar. Ustedes saben que los legitimados, decía, para intervenir en un proceso, tanto como actor o como demandado, van a ser aquellas personas que sean titulares de la relación jurídico-sustancial. Es decir, en una relación jurídica vamos a tener un acreedor y un deudor. Bien, ellos van a ser los legitimados para intervenir en el proceso, como actor, legitimación activa, o como demandado, legitimación pasiva. Supónganse que se demanda a una persona por ser titular registral de un vehículo, ¿no? En un accidente de tránsito se lo demanda por ser el titular registral del vehículo. Bien. Si esa persona no es el titular registral, podrá oponer la excepción de falta de legitimación pasiva, impidiendo el progreso de esa acción. En este supuesto, en este ejemplo que yo les estoy dando, sería muy fácil acreditar esta falta de legitimación pasiva, porque simplemente adjuntando un informe de dominio del registro automotor, expedido por el registro automotor, que dice que no es el titular registral, ya está acreditada. Es manifiesta. ¿Sí? Es manifiesta. No vale la pena hacerlo atravesar todo un proceso para que en la sentencia el juez diga que tiene falta de legitimación pasiva. Entonces, en ese caso, que sea manifiesta, el juez lo puede resolver como de previo y especial pronunciamiento. Fíjese lo que dice el artículo 345 en el inciso 3. Dice, falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado cuando fuera manifiesta, sin perjuicio de que al no concurrir esta circunstancia, es decir, que sea manifiesta, el juez lo resuelva en la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué pasa acá? Con la falta de legitimación, ya sea activa
No sé si nos escucha, doctora, pero se volvió a colgar. No, no se escucha nada. Se Leo. cortó. Sí, se volvió a cortar. Ahora Sí. sí me parece que... La perdimos, ¿eh? Quedó congelada. Pero quedó una pos intelectual, no le vamos a negar eso, que quedó ahí en pos intelectual. Activa Doctora, se o cortó. pasiva. Se cortó todo. ¿Dónde quedamos? A ver, esperen un momentito. Sí. La fase activa. Muy mal, Nicolás riéndose así. Te manda al frente. Hoy falta la playa. No me mandé al frente. Hoy falta la playa, sí. No, no, es que no sé cómo ponerlo desde la computadora al fondo. Bueno, ahí volví. Perdón, a ver si tenemos un poquito de mejor conexión ahora. Yo la escucho muy claro ahora, por suerte. Creo que mejoró. ¿Eh? Yo la escucho muy claro ahora. Antes la escuchaba muy cortado, ahora la escucho muy bien. Sí. Bueno, entre otras cosas, abrí la puerta. Entrará algún ruido, pero bueno. Sí, es que estamos en nuestras casas y uno trata de buscar un lugar donde más o menos no esté en el medio de lo que es la cuestión doméstica. La perdimos de nuevo. No. Sí. Volvimos a perderla, doctora. ¿Eh? Volvimos a perderla ahí. Ah, bueno, entonces ya no. Igual queda bien. No le vamos a dejar, no le vamos a decir que no queda en pos intelectual, pero la perdemos. Se corta del de ella, de la doctora. Bueno, vuelvo a empezar a ver si puedo terminar la idea. Esperen porque ya me perdí dónde estaba. En falta de legitimación para inciso 3. Sí. Gracias. Estaba en el inciso 3. Lo voy a volver a leer, ¿no? Para ver si el ejemplo de cuando se demanda al titular del auto, lo escucharon todos, ¿verdad? Sí. Bien. Y puso un Perfecto. ejemplo de legitimidad pasiva y falta, creo que el de activa. Está bien. Ese es el ejemplo de falta de legitimación pasiva y que aparte es manifiesta, porque dijimos que lo podemos acreditar muy fácilmente adjuntando un informe de dominio que diga que no soy titular del vehículo, ¿verdad? Bien. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 345. Dice, falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio de que en caso de no concurrir esta circunstancia, el juez lo resuelva en la sentencia definitiva. Es decir, ¿cuándo se va a resolver como de previo y especial pronunciamiento la falta de legitimación activa o pasiva? Cuando sea manifiesta. Cuando sea manifiesta, el juez va a dictar esa sentencia interlocutoria para poder seguir avanzando. Si recepta la falta de legitimación pasiva, se va a producir la perención de la instancia, el aniquilamiento del derecho del actor, salvo que haya otros demandados y entonces, si hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, quedará afuera ese demandado que no era legitimado pasivo y el proceso seguirá con los otros. ¿Se entiende? Bien. Pero podría pasar que no sea manifiesta, que no sea un ejemplo tan claro y tan nítido como este del titular registral del vehículo. Y que haya que producir prueba. En ese caso, el juez va a decir, esto no es manifiesto.
vamos a resolverlo en la sentencia definitiva, ¿sí? Y cuando resuelva, cuando dicta sentencia, lo primero que va a ser resolver esa excepción. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Esto tanto, si la excepción, sí, tanto, si la falta de legitimación es pasiva como activa. ¿Mm? Bien. Litispendencia. El inciso 4, litispendencia. Ustedes saben que la litis, ¿cuándo queda trabada la litis? Queda notificada la contraparte. Queda notificada. Notificación de ¿Cuándo la queda demanda. notificado qué? Notificación de la demanda. Con la notificación de la demanda, perfecto. Acá veo mucha gente que no tiene la cámara y no creo que todos estén con cámaras, sin cámaras en sus máquinas. Por favor, prendan las cámaras. Bien. Entonces, tenemos que la litis se traba con la notificación de la demanda. Bien. Cuando hablamos de litispendencia, hablamos de un proceso similar que está en trámite. Y no puede haber en forma simultánea más de una relación procesal. La traba, por lo que tengo entendido, hay una postura que afirma que la traba de litis, no terminé de leerlo. A ver. ¿Quiere que se lo lea, doctora? Acá la traba de litis se produce con la presentación del o los demandados o su respectiva declaración de rebeldía. No. ¿Quién tiene esa postura? ¿De quién sería? Yo lo puse. Pero la verdad es ¿quién? que no me acuerdo, sé que lo leí en un manual. ¿Luciano? No. No, Lorenzo. Ah, Lorenzo, perdón. En realidad, la litis se traba con la notificación de la demanda, porque si no podría ser que el demandado puede tomar muchas actitudes. Vos pensás que puede no presentarse, y la declaración de rebeldía no es una obligación. Yo pido la rebeldía, pido que se declare la rebeldía si quiero, si me conviene. Eso lo vamos a ver más adelante, en un par de días. Puede ser que no me convenga pedir la rebeldía, y no pido nada. ¿Y entonces qué? La litis no quedaría nunca trabada. ¿Sí? Entonces, para que opere la litispendencia, tiene que, se prueba con la notificación de la cédula de la demanda del otro pleito. No, ahora vamos a ver cómo se prueba. Entonces, se requiere que la demanda en el otro proceso haya sido notificada. Entonces ahí sí hay una litispendencia. O sea, existen dos procesos similares entre las mismas partes y con un mismo objeto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que una misma situación de hecho y de derecho no se juzgue en dos procesos distintos, porque podría dar lugar a sentencias contradictorias. Entonces, ese es el fundamento de la litispendencia. La litispendencia, ¿cómo? Sí, disculpe. Cuando Sí. hablamos de litispendencia, no sé si todavía no lo dijo o no va a ser la clasificación. ¿Vamos a verlo como impropia y propia? Es lo que venía a decir ahora. Ah, bien, no sabía si, claro, o si yo lo había leído de otro lado que estaba malo. Está bien, gracias.
No, está muy bien, está muy bien. Era lo que venía a continuación. La litispendencia puede ser propia o pura, como le llaman algunos autores, que es la exacta identidad, la triple identidad, ¿no? Sujetos, objeto y causa. Triple identidad. ¿Cómo tiene que ser esta identidad? Es decir, actor y demandado tienen que ser actor y demandado en el otro proceso, pero además ocupar la misma situación en la relación jurídica procesal. El que es actor en el proceso 1 tiene que ser actor en el proceso 2. Y el que es demandado en el proceso 1 tiene que ser demandado en el proceso 2. ¿Sí? Porque a veces se da que en un proceso uno ocupa un lugar de actor y en el otro ocupa el lugar de demandado. Ahora voy a dar un ejemplo. Entonces, tiene que ser identidad de sujetos, identidad debe ser la misma, debe ser idéntica. E identidad de causa. Identidad de causa. ¿Qué significa? Que, digamos, debe fundarse en la misma situación fáctica. ¿Sí? Bien. Cuando se da la triple identidad, en los términos que dije, estamos hablando de la litispendencia pura o propia. Y en ese caso, como no puede haber dos procesos idénticos que tengan el mismo objeto y entre las mismas partes, porque puede haber sentencias contradictorias, digamos, el juez, si hace lugar a la excepción de litispendencia, va a archivar el expediente, ¿sí? Y la causa va a seguir adelante en el primero iniciado. ¿Por qué esto? Y porque si no, sería muy fácil. Yo me equivoqué, metí la pata al demandar en el primer proceso y después inicio otro y pretendo subsanar esos errores o esas falencias, ¿sí? Entonces, no, va a continuar la causa en el primero donde se trabó la litis, ¿sí? En el primero iniciado. Bien, ahora, a veces sucede que la litispendencia es impropia o por conexidad, como se le dice. ¿Cuándo la litispendencia es impropia o por conexidad? Cuando no existe esta identidad, esta triple identidad de modo absoluto. Por ejemplo, puede ser el caso de que en uno de los procesos, el proceso es Pérez contra Costa. En uno de los procesos, Pérez es actor, pero en el otro, Pérez es el demandado. Entonces ahí no están los sujetos ocupando la misma posición de partes. La identidad no es absoluta. Supónganse, el caso de, en uno de los procesos hay un cobro de pesos, uno de los procesos se persigue el cobro de una suma de dinero, y hay otro que se inició por un pago por consignación, porque no me querían recibir la plata. Y entonces, pago por consignación. ¿Se dan cuenta? En ese caso, la parte, una parte va a ocupar un sujeto va a ocupar una posición de parte, por ejemplo, actora, pero en la otra va a ser demandado, ¿sí? La identidad no es absoluta. En ese caso, decimos que la litispendencia es
impropia. ¿O por qué le decimos por conexidad? Porque ¿qué va a hacer el juez si recepta la excepción? Si hace lugar a la excepción, el juez lo que va a hacer mandar el segundo expediente al juez que interviene en el primero. ¿Se entiende? La remisión del expediente. Y esto tiene que hacerles pensar en un tema que ya vieron con el doctor Turina. ¿La acumulación de procesos? Exactamente, Luciano, muy bien, acumulación de procesos. Es uno de los casos de acumulación de procesos. Es uno de los casos de acumulación de procesos. Artículo 188. ¿Sí? 189 y 190. Entonces, recuerden, litispendencia puede ser propia, la triple identidad es absoluta o impropia o por conexidad. Y en ese caso, si se hace lugar, los procesos, se va a producir la acumulación de proceso y el juez, el expediente, se va a remitir al juzgado donde tramita el otro proceso. Bien, la excepción de defecto legal. Defecto legal en el modo de proponer la demanda, dice el código. Esta excepción se plantea cuando la demanda tiene un defecto, un error o una omisión de tal envergadura que me impide ejercer el derecho de defensa. Tiene que ser realmente un error muy grave, muy grosero. Normalmente, que me impida ejercer el derecho de defensa. Esa es la clave. Esa es la clave. En el caso de que el juez se oponga a la excepción, se corre traslado por 5 días, y en el caso de que el juez haga lugar a la misma, va a conferir un plazo para que se subsane el defecto y luego me van a correr un nuevo traslado de la demanda, digamos, de una demanda válida, para que yo pueda ejercer el derecho de defensa y pueda contestar. No es una excepción muy utilizada, la verdad. ¿Por qué? Porque habrá que ver qué defecto tiene. Por ahí, no me conviene oponer la excepción de defecto legal, y me conviene que haya una demanda llena de errores, con un montón de omisiones, para que el juez después la rechace. Habrá que ver. Por eso, el punto está en que yo no pueda ejercer mi derecho de defensa. ¿Sí? Ahora bien, como la oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda, porque yo pongo excepciones, pero el plazo para contestar la demanda no se suspende. En un proceso ordinario yo pongo excepciones en los primeros 10 días, y el día 15 tengo que contestar la demanda. Entonces va a ser de buena práctica, si me encuentro ante la necesidad de oponer la excepción de defecto legal, va a ser de buena práctica contestar en forma subsidiaria la demanda, ¿sí? Porque imagínense que el juez me la rechace, me rechace la excepción. ¿Qué hago? Se me venció el plazo para contestar la demanda. ¿Se entiende? Bien. Disculpe, doctora. Sí. No es que Sí, Ofelia. en caso de la... Ay, dígame Paola, por favor.
Por favor, ahí está, me gusta más. ¿No es en el caso de que, en el caso de la excepción de defecto legal, se suspende el proceso? ¿Es la única excepción, digamos, que suspende el proceso? Sí, claro, pero suponete que me la rechacen. Sí. ¿Sí? Yo, subsidiariamente, como buena práctica, Sí. yo contestaría la demanda en forma subsidiaria. Si me la aceptan, me van a dar un nuevo traslado, porque capaz que se suspende, pero no se interrumpe, se suspende. Ah, bien, bien. Entonces, no obstante eso, yo subsidiariamente sería de buena práctica, pero sí, es verdad, por eso dije que si se hace lugar, me van a correr un nuevo traslado. De hecho, digamos, se corre traslado de la excepción por 5 días, se contesta y el juez tiene que resolverla. No es una excepción muy vista, la verdad, porque supónganse, no ofreció prueba, y yo ni loca le voy a poner la excepción de defecto legal. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la forma que el juez, antes de correr traslado, subsana por el principio de saneamiento el deber de saneamiento que tiene el juez para evitar nulidades. Supónganse que el actor, se haya olvidado de denunciar el domicilio real. Bueno, lo va a tener que hacer. El juez le va a decir que previamente denuncie el domicilio real. Eso no sería un defecto legal, ¿sí? Incluso tampoco da lugar a la excepción de defecto legal equivocarse en el derecho o no poner el derecho. Cuando dentro de los requisitos del 330, que está, indicar el derecho en forma sucinta, tampoco daría lugar a la excepción de defecto legal, porque yo puedo poner cualquier cosa, no puedo ponerlo, y el juez conoce el derecho, ¿sí? Bien, y en el caso de los cierto hechos... lo que vos decís, Paola, es correcto lo que vos decís, pero yo digo que como buena práctica por las dudas, en derecho procesal muchas cosas hacemos por las dudas, por si acaso, ¿sí? Bien. Después lo vamos a ir viendo, pero hay un montón de cosas que hacemos. Y subsidiariamente dejo planteado tal cosa, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Bien. No, por favor. Bueno, cosa juzgada. ¿Qué hora es? Uy, ¿ya es la hora? No, todavía no. Cosa juzgada. Vamos a interponer esta excepción cuando haya una causa concluida con una sentencia firme y basada en autoridad de cosa juzgada material. Esta es como es de orden público la cosa juzgada, también puede ser declarada de oficio por el juez. O sea, el juez puede invocarla de oficio, porque está involucrado el orden público. Pero lo que es importante es que yo, al momento cuando yo interpongo la excepción de litispendencia, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Cuando interpongo la excepción de litispendencia, ¿cómo puede conocer que existe otra causa concluida el juez? Bueno, podría ser que la conozca porque haya sido pública, por cualquier razón podría ser que la conozca. Si la conoce, es de orden público.
es de orden público. No importa la forma que la conozca. Pero si la conoce es de orden público, entonces puede arguirla el juez de oficio. Estaba diciendo, volví atrás un poquito con el tema de la litispendencia. Cuando yo opongo la excepción de litispendencia, lo que voy a presentar como fundamento, que creo que fue una pregunta que me hicieron por ahí por el chat y que no llegué a contestarla. Cuando yo opongo la excepción, voy a acompañar copia del escrito de demanda, de ese escrito de demanda para decir, un momentito, señor juez, este juicio ya está en trámite, ya me notificaron una demanda similar, ¿sí? Entonces yo presento copia de la demanda. Y si no la tengo, voy a denunciar todos los datos del expediente, la carátula y el juzgado en el que tramita, para pedir que se remita la causa y que el juez pueda advertir si existe o no la litispendencia arguida. En el caso de la cosa juzgada es similar. Yo no voy a adjuntar la demanda. ¿Qué voy a adjuntar si estoy oponiendo la excepción de cosa juzgada? La sentencia, La copia de sentencia. Es el mismo proceso. Voy a adjuntar una copia certificada de esa sentencia, o un testimonio de esa sentencia, o si no tengo ninguna de esas cosas, voy a denunciar la carátula y el juzgado en el que tramitó esa causa anterior, que ya se resolvió y sobre la que pesa una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Al igual que con todas las otras excepciones, se corre traslado por 5 días, que se notifica por Ministerio de la Ley. Es una excepción de tipo perentoria dentro de la clasificación, ¿no? Porque si se hace lugar, se aniquila el derecho, se aniquila el proceso, muere esa instancia. ¿Por qué? Porque ese asunto ya fue objeto de una resolución judicial en un proceso anterior. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué insisto en que la sentencia tiene que haber pasado en autoridad de cosa juzgada material? Porque puede ser también juzgada en sentido formal. Uy, se cortó, perdón. Dijo también que se podía hacer en sentido formal, la chica, creo que era una chica. Porque quedan más recursos por interponer. Porque no puede ser apelada. Claro, Porque la sentencia ya está firme. en sentido material no se puede volver a presentar en otro juicio, por eso. Si es cosa juzgada en sentido Porque material. no se puede juzgar 2 veces lo mismo. Claro, esa es la razón, ese es el fundamento de la oposición de la excepción, ¿sí? Ese es el fundamento de la... Pero ¿por qué si hay, si por ejemplo, hay un recurso, todavía no quedó firme, hay una sentencia, pero no pasó en autoridad de cosa juzgada material? Si bien todavía no vieron cosa juzgada, porque todavía no vieron sentencia, más o menos lo recordarán de cuando vieron elementos, ¿no? Supónganse que haya una sentencia, pero esté apelada. No está firme la sentencia, entonces nosotros... No está firme, no está firme.
en todos sus aspectos, en algunos en los que trate la alzada, o podría cambiarse, de hecho depende de lo que se esté apelando, lo que se esté recurriendo. Bueno, ¿y qué excepción opongo en ese caso? Dispensdencia. Exactamente. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Si tenemos una sentencia, pero que no está firme, hay un proceso en trámite. ¿Sí? Entonces, voy a poner la excepción de litispendencia. Pero si la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada material, ahí va la cosa juzgada. ¿Sí? Bien. Luego están las excepciones de transacción, conciliación o desistimiento del derecho. Cuando hablamos de transacción, conciliación o desistimiento, estamos hablando de modos. El modo normal de terminación de un proceso es el dictado de la sentencia definitiva. Estos son modos que llamamos anormales, que son la transacción, cuando las partes se hacen concesiones recíprocas y las presentan a un juez para ser homologadas, la conciliación, que es cuando las partes llegan a un acuerdo en algún ámbito judicial, por ejemplo en la audiencia de vista de causa o en la audiencia preliminar, ante un funcionario público. Ahí se llama conciliación. ¿Sí? O el desistimiento del derecho, y en ese caso son, para oponer la excepción, vamos a adjuntar los instrumentos que acreditan la transacción, la conciliación o el desistimiento. ¿Sí? Eventualmente vamos a denunciar también la carátula del proceso y el juzgado en el que tramita. ¿Sí? Y nos queda la excepción de prescripción. ¿Sí? La excepción de prescripción que está prevista en el artículo 344, dijimos. Fíjense que el 344 dice: si se opusieren excepciones, deberá simultáneamente oponerse la de prescripción, cuando el demandado considere procedente. Se resolverá como excepción previa si es de puro derecho. De lo caso contrario, se va a resolver en la sentencia definitiva, porque es necesario producir prueba en el transcurso del proceso. Bueno, ustedes saben que la prescripción es el modo de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Pero la prescripción no es de orden público. Solamente puede ser opuesta por la parte, por el beneficiado con la prescripción. ¿Sí? Únicamente quien se beneficia con la prescripción puede oponerla. Porque ustedes saben que una vez que transcurre el tiempo de prescripción, la deuda subsiste como obligación natural. Y yo puedo igualmente querer cumplirla. Entonces, la prescripción, principio general, no es de orden público. Por eso, esta es la única excepción que debe realizar, cuyo traslado, la sustanciación, se hace por cédula, conforme el 135, inciso 9, a diferencia de todas las demás. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que el 344 dice que si oponemos excepciones previas, debemos oponer la de prescripción. ¿Por qué? Porque esa es la primera presentación en juicio, ¿sí? Como
si vamos a oponer excepciones, va a ser la primera vez que nos vamos a presentar en el juicio, entonces en ese caso vamos a oponer también, si la consideramos procedente, la excepción de prescripción, ¿sí? Acá lean también los artículos del Código Civil y Comercial, en cuanto a prescripción liberatoria. Que específicamente dicen que no puede ser, digamos, no puede hacerse valer por el juez de oficio, y que en los procesos ordinarios, en los procesos de conocimiento, tiene que hacerse valer al contestar la demanda. Pero el Código Procesal dice, si oponemos excepciones, esa es el momento de oponer la excepción de prescripción. Y si no pongo excepciones, entonces al momento puedo oponerla cuando contesto la demanda, ¿sí? Si no pongo otras excepciones, puedo oponerla al momento en que contesto la demanda, ¿sí? Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Leonardo. Y en el caso que la demanda entrara el último día antes de la prescripción, y yo le pongo alguna de las excepciones distinta a la prescripción, sí. ¿puedo poner como subsidiaria la prescripción? Si me dan al lugar la... No, pero no, sin acto de prescripción. Si el acto de prescripción es el último día y yo logro que la excepción sea válida, yo pongo la prescripción a partir de ese momento. Leonardo, no termino de entenderte. ¿La causa prescribió o no? No, el tema es, presenta demanda el último día, sin trabarme la litis todavía. Cuando me van a notificar, yo contesto, se traba la litis y contesto con una causa. Pero es que la prescripción, a ver, ustedes saben que la prescripción es susceptible de, digamos, de circunstancias interruptivas y suspensivas, ¿verdad? ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Se interrumpe con la presentación de la demanda. Con la presentación de la demanda. Y ahora, con el Código Civil y Comercial nuevo, no, con la notificación no, se interrumpe con la presentación de la demanda. Con el Código Civil y Comercial nuevo, también, porque antes del Código Civil y Comercial, ¿no? Era la demanda, el acto interruptivo de la prescripción. No valía el pedido de beneficio de litigar sin gastos, no servía para interrumpir la prescripción. Una medida cautelar, pedido de una medida cautelar, no interrumpía la prescripción. Una diligencia preliminar, sí, la jurisprudencia tenía dicho que las diligencias preliminares interrumpían la prescripción, porque precisamente yo muchas veces voy a tener que creo que lo que Leonardo le quiso decir es que si la demanda contenía un defecto legal. ¿Eso quisiste decir, Leonardo? ¿Si tenía un defecto legal? Claro, o sea, a mí, si yo puedo meter una excepción distinta a la prescripción, sí, y cae la demanda, se cumple el tiempo de prescripción y yo puedo presentar la excepción de prescripción, esa era mi consulta. Porque, a ver, al tener un defecto legal no me corta los plazos. A eso me refiero. Sí. Te como corta me interpretó el plazo. Joaquín. No, está bien. Gracias, Joaquín. Pero te corta el plazo, porque la demanda, el acto interruptivo de la prescripción es la demanda, pero aún interpuesta ante un juez incompetente, aún una demanda defectuosa, aún una demanda incompleta, aún una demanda, ¿me entienden? El acto interruptivo. Es más, ahora, con el Código Civil y Comercial nuevo, la diligencia preliminar ya antes le interrumpía, ahora también.
la medida cautelar interrumpe la prescripción. El pedido de beneficio de litigar sin gastos, si yo hago mención a la causa que quiero, digamos, promover, interrumpe la prescripción, ¿sí? Cualquier actividad jurisdiccional que tenga como motivo, como motivación, el dejar subsistente el derecho, ¿sí? Entonces, esos son las causales de interrupción. Y aparte tenemos causales de suspensión de la prescripción, ¿no? Que pueden ser, bueno, la mediación, o que puede ser la interpelación en forma fehaciente al deudor, que la va a suspender por 6 meses por única vez, ¿verdad? Bien. Entonces, podría llegar a ser que la excepción de prescripción sea de puro derecho, porque sea simplemente contabilizar los plazos, o podría llegar a ser que haya que producir prueba. ¿Por qué? Porque hubo causales de suspensión, que hay que acreditar. Entonces, si es de puro derecho, se va a resolver como excepción previa. Es lo que dice el artículo 344. Y si no, se va a resolver en la sentencia definitiva. ¿En qué orden se resuelven las excepciones? Dijimos que el juez va a dictar para resolverlas una interlocutoria. ¿Y en qué orden? No es habitual que un demandado oponga 5 excepciones previas. A veces 1, 2, 3. Pero fíjense que el artículo 351 establece un orden en el que el juez tiene que resolver las excepciones. Y es un orden lógico. El artículo dice, primero, si se opuso a la excepción de incompetencia, es lo primero que tiene que resolver. Primero tiene que resolver si es competente o no es competente, porque si es incompetente, directamente va a mandar el expediente al juez competente, quien resolverá el resto de las cuestiones, ¿sí? No se va a declarar incompetente y va a seguir resolviendo, o no va a resolver otras cosas y después se va a declarar incompetente, porque sería absurdo. Entonces, lo primero que se resuelve es la incompetencia. Luego la litispendencia, y a continuación las demás, pero por un orden lógico. Si hay perentorias y dilatorias, primero va a resolver las perentorias. ¿Se entiende? Bien. La excepción de arraigo, que está prevista en el... me quedaron las defensas temporarias. Las defensas temporarias que están previstas en el inciso 8, dice que son las que están previstas en las leyes de fondo. En las leyes generales, tales como el beneficio de inventario, bueno, eso ya no existe, el de exclusión, o los días de luto y llanto. Es decir, son defensas temporarias. ¿Por qué? Porque, digamos, hay que hacer algún paso previo o esperar a que transcurra cierto tiempo, y están previstas en las leyes de fondo. Por ejemplo, los días de llanto y luto. Cuando fallece una persona y tenemos que demandar a los herederos, debemos dejar pasar 9 días. No podemos hacerlo en forma inmediata. El beneficio de exclusión es decir, por lo general, hoy en día, la mayoría de las obligaciones donde hay un deudor solidario o un fiador, el fiador o el deudor renuncia al beneficio de exclusión. ¿Vieron que es muy común en los contratos de locación, en la cláusula de la fianza, que dice,
fulano de tal se constituye en fiador, liso y llano, principal, pagador, renunciando a los beneficios de división y de excusión. Por lo general, todos los contratos de locación donde hay una fianza dicen eso. ¿Qué significa? Que renuncio al beneficio de excusión. El beneficio de excusión es que primero va a subir material. Todo esto está en cualquier manual de... Bueno, no hay problema, Javier, nos vemos mañana. Todo esto está en cualquier manual de derecho procesal o en códigos comentados. Entonces les decía, por último, el beneficio de excusión es, digamos, el derecho a que primero se escutan los bienes del deudor antes de ir al fiador. Es decir, primero que vaya contra el deudor y luego contra el fiador. Pero si el fiador renunció al beneficio de excusión, obviamente que no puede oponer esta defensa. Otro es pagar las costas en un proceso, en una acción posesoria, para poder promover la acción reivindicatoria. Es decir, perdí la acción posesoria, para interponer una reivindicación tengo que abonar las costas de ese proceso. Al igual que en un proceso ejecutivo. Eso lo vamos a ver después en la segunda parte, pero también sería una defensa temporaria. Si a mí me promueven el proceso ordinario posterior, luego del ejecutivo, tiene que haber pagado las costas de ese proceso ejecutivo, ¿sí? Para que quede habilitado el proceso ordinario. Bien. Y por último, el arraigo que ha quedado medio en desuso. El arraigo es la posibilidad de oponer esta excepción que tiene el demandado en el caso de que el actor no tenga ni domicilio ni bienes en la República. Tienen que darse los dos ni. Ninguna de las dos cosas tiene que tener, ¿sí? ¿Y por qué es esta excepción? Para que eventualmente, si la demanda es rechazada y es condenado en costas, bueno, que se haga cargo de las costas. En ese caso, se corre traslado también de la excepción, el juez la resuelve y si hace lugar a la excepción, fija el plazo dentro del cual el actor tiene que prestar una caución y el monto de la caución. Esta excepción, prácticamente con la cantidad de tratados internacionales que hay, prácticamente ha quedado en desuso. Pero les quería explicar, no obstante ello, de qué se trataba. Bien, respecto del trámite de las excepciones, ya es la hora, deben estar cansados. Quiero decir esto nada más. Respecto del trámite de las excepciones, se corre traslado, dijimos, se notifica al Ministerio Ley, por 5 días, el actor contesta las excepciones y el juez resuelve dictando una sentencia interlocutoria. ¿Es apelable? Sí. Es apelable, el principio es que se puede apelar en relación. Hay un solo caso, que es en el caso de la excepción de falta de legitimación, las resoluciones de excepciones, exactamente, sí, Gabriel, es así.
Hay un solo caso, que es el caso de la falta de legitimación, cuando el juez dice, no es manifiesta, lo voy a resolver en la sentencia definitiva. Ustedes vieron que cuando hablamos de la excepción de falta de legitimación, que yo les di el ejemplo de cuando era manifiesta, el juez, cuando es manifiesta, la resuelve. Hay un plazo para resolver la sentencia. Es el plazo del dictado de las sentencias, ¿sí? No hay otro plazo especial. El juez tiene determinados plazos para, digamos, dictar las providencias simples, las sentencias interlocutorias, la sentencia definitiva, es el mismo plazo. Bien, perdón, pero quiero retomar la idea. La excepción de falta de legitimación, ya sea pasiva o activa, podía ser manifiesta, en cuyo caso iba a ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento. Pero podría ser que el juez dijera, no es manifiesta, entonces lo voy a resolver cuando dicte sentencia definitiva para que se pueda producir la prueba respecto de esta excepción. En ese caso, cuando el juez dice que no es manifiesta, no es apelable. ¿Pero por qué no es apelable? No es apelable porque el juez no la está resolviendo, no está diciendo, hago lugar o rechazo la excepción de falta de legitimación. Lo que está diciendo es, no es manifiesta, lo voy a resolver después. ¿Se entiende? Perdón, profesora, ¿con qué prueba? ¿Con la prueba que adjunta a las excepciones o con las pruebas del proceso? Con las pruebas pueden ser ambas. Puede ser que las pruebas del proceso, digamos, sean necesarias, o sea, pueden ser ambas, puede ser que la parte ofrezca prueba específica para la excepción, ¿no? Puede ser que yo diga, bueno, yo la voy a oponer, voy a ofrecer toda la prueba documental, toda la prueba que considere que necesito ofrecer para acreditar la falta de legitimación. Y yo la voy a poner como excepción previa. Y que el juez eventualmente me diga, no es manifiesta, y me la resuelve en la sentencia definitiva, ¿sí? Uno por ahí se tira el lance, ¿sí? Total, Gracias. a lo sumo va a decir no es manifiesta, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que hasta acá terminamos de ver el tema. Bien, pero lo que les quería dejar en claro es que en ese caso, cuando el juez dice que no es manifiesta, no hay un agravio irreparable. No hay ningún agravio irreparable. Simplemente lo va a resolver más adelante, que es el artículo artículo 351, el que prevé este supuesto, ¿sí? Creo que no nos quedó ningún tema pendiente del programa respecto del primer punto que nos ha llevado toda la clase, porque es un punto interesante y que tiene muchas aristas. Mañana empezaríamos con la contestación de demandas, ¿sí? Buenas noches. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, quiero ver el chat, a ver si... ¿No fue considerado inconstitucional? Puede ser que en alguna jurisprudencia sí, con los tratados del Mercosur indudablemente es incompatible,
Por eso es que, bueno, precisamente dije que había caído prácticamente en desuso, ¿no? Porque con todos los tratados internacionales que hay, por ejemplo los del Mercosur, ha caído, es absolutamente incompatible, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, doctora. Muchas gracias por la clase. Por nada, gracias a ustedes por conectarse. Gracias, Cristina. Gracias, Nos Cristina. vemos Gracias. profe. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Cristina. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Chau, profe, gracias. Hasta Gracias, mañana. chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesora.